La mitad de los sitios que son patrimonio mundial natural del planeta se encuentran amenazados. En Argentina tenemos 4 y 3 de esos presentan ciertos riesgos y lo vas a conocer en este programa. André, WWF recientemente publicó un informe que indica que la mitad de los sitios patrimonio mundial natural se encuentran amenazados. Sí, WWF, primero cuento que es la Organización Mundial para la Conservación, y acaba de publicar un informe que indica que de 226 sitios de patrimonio mundial natural, sí, la mitad, más o menos 114, se encuentran amenazados. Estos sitios están en 63 países. Y en Argentina, de esos sitios, bueno, tenemos 3 que están en esa lista de en riesgo o de amenazados. ¿La amenaza a qué se debe o qué es lo que quiere resaltar el informe? El informe lo que quiere resaltar son las grandes amenazas de obras de infraestructura, por ejemplo, exploración petrolera, minería, represas, infraestructura, grandes impactos, ¿no? Tala ilegal, pero básicamente cuestiones que tienen un impacto fuerte en esos sitios. Y no necesariamente los impactos son realizados por actividades que se ejecutan o se desarrollan dentro de las áreas protegidas o los sitios estos naturales. Algo que quiero destacar es que estos sitios naturales de patrimonio mundial muchas veces son áreas naturales protegidas definidas por el Estado nacional o provincial, y luego hay una denominación internacional que declara que ese sitio tiene un valor excepcional, ¿no es cierto?, para el mundo. ¿Cuál es el objetivo de este informe? ¿Por qué WWF hace esta publicación en este momento? Bueno, es interesante esta pregunta. WWF hace esta publicación en el marco de la reciente aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Recientemente en la Asamblea de las Naciones Unidas se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son 17. Muchos tienen que ver con la naturaleza, muchos tienen que ver con el empleo, con el bienestar humano, con la salud, con la educación. Y luego de esa Asamblea de las Naciones Unidas, donde se aprueban estos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, hay una asamblea de la Convención de Patrimonio Mundial, ¿no es cierto? Y esa convención, en esa convención, bueno, se presenta este informe. Y destacando, ¿no es cierto?, que hay una responsabilidad tanto de empresas como de gobiernos de tener cuidado en estos sitios, ¿no? Estos sitios nos están proveyendo servicios ecosistémicos, servicios ambientales muy importantes para la vida humana, tanto a nivel de captura de carbono para el cambio climático, retención de inundaciones, mejoras en el suelo, digamos, biodiversidad. Entonces, por eso hay que cuidarlos, pero también ellos nos proveen un servicio a nosotros o un bien a nosotros de alguna manera, que nos dan fuente de trabajo en muchos casos, turismo, y eso genera un bienestar en las comunidades locales. Entonces hay como un ida y vuelta, ¿no es cierto? No es solamente que nosotros cuidamos a la naturaleza, sino que la naturaleza nos está devolviendo tanto en servicios del ambiente como en trabajo. ¿Cuántos sitios que son patrimonio mundial natural existen? Existen 226, sí. Y bueno, este informe destaca 114. Te doy un ejemplo a nivel global, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral en Australia o el Parque Galápagos, sí, en el Ecuador. Bueno, así tenés un montón, Río Plátanos, tenés Manu en Perú, tenés diversos, Isla Cocos se llama en Costa Rica. Hay diferentes sitios de patrimonio mundial que se encuentran en peligro de alguna manera. En Argentina tenemos 4 sitios de patrimonio mundial. Está el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares, sí, el Parque Provincial Península Valdés, y el sitio combinado sería Parque Nacional Talampaya y Chigolasto, que combina un área nacional y un área provincial. De esos 4 sitios naturales, si bien hay más sitios de patrimonio mundial, porque tenemos también los culturales, que son otros, digamos, está... Cueva de las Manos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, tenés también Quebrado Mahuaca, claro, tenés las ruinas jesuíticas, entonces tenés también culturales. Pero dentro de los naturales, el reporte destaca 3 sitios que están dentro de esta categoría de amenaza. ¿Cuáles son las amenazas de estos sitios que se encuentran en Argentina? Bueno, las amenazas de estos sitios que se encuentran en Argentina, en la mayoría en todos los casos en realidad, tienen que ver con cuestiones que ocurren en el entorno, ¿no es cierto? Grandes obras
que ocurren en el entorno de esas áreas protegidas. Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Iguazú, tenemos que por ahí atraviesa el río Iguazú, ¿no es cierto? Y ese río, aguas arriba, en el lado brasilero, está represado. Tiene 5 represas y ahora una más. Está en construcción. Que está empezando, o sea, retomando la construcción porque había sido frenada por cuestiones ambientales. ¿Cómo es el impacto en el área protegida, por ejemplo, el lado argentino y mismo brasilero, con estas represas? Bueno, el impacto tiene que ver no solamente con el parque, sino con todo lo que ocurre aguas abajo, ¿no es cierto? Al haber un manejo más artificial del río, cuando hay alguna inundación extraordinaria, el agua que sube, digamos, en el cauce del río Iguazú, que pasa por el parque, tal vez naturalmente en algunos casos, pero en otros no, en otros artificialmente, por el exceso de agua que fluye a través del parque, afecta infraestructura, por ejemplo, la visitación, pero también afecta a los bordes de los márgenes del río, ¿no? La vegetación y la fauna que está asociada a esa vegetación. En el caso de Iguazú también todo este impacto tiene que ver con la deforestación, aguas arriba y en todo alrededor del parque, pero básicamente mucho de esta deforestación del ecosistema que integra al Parque Iguazú, que es la Mata Atlántica, le dicen, o la selva paranaense, se encuentra grandemente deforestada, sobre todo en Paraguay y en Brasil. Hay muy pocos parches de remanentes en esos países. Argentina, por suerte, tiene mayor conservación del ecosistema y hay gran parte de esta selva que se encuentra en áreas naturales protegidas. Entonces, de alguna manera, tiene distintas condiciones, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el Parque Iguazú también está relacionado con un río que está aguas arriba. Otra cosa que me parece importante destacar en el informe es esto, ¿no? De que no son islas de conservación, no es que cuidamos la vegetación y la biodiversidad en esos lugares y logramos nuestro objetivo. Todo eso está interconectado, ¿no? En el ecosistema, hay una conexión a nivel del paisaje. Tanto la biodiversidad como los flujos de la materia. Entonces es importante tener en cuenta todo lo que ocurre en el paisaje, y a eso va el informe, todo lo que ocurre en el paisaje de infraestructura y que puede tener un impacto potencial en los sitios de patrimonio mundial. Y ahí la Convención también tiene algunas posiciones bastante fuertes con respecto a algunas actividades como minería. Por ejemplo, dice que no puede haber minería dentro de las áreas de patrimonio mundial, y sin embargo han detectado que en algunos casos hay un solapamiento de actividades. Entonces, bueno, eso de alguna manera lo que hace es que la conservación no sea sustentable, digamos, que haya un impacto sobre la vegetación y sobre el suelo y sobre la fauna que no pueda ser de alguna manera mitigado y regulado por el mismo ecosistema. Sí. Hablabas de las represas en el río Iguazú. Recuerdo que en el año 2014, en esta inundación extraordinaria que sufrió el Parque Nacional, en las pasarelas de Garganta del Diablo, el nivel del agua estaba por arriba de los 3 metros de las pasarelas por donde la gente va caminando para llegar a Garganta del Diablo. Claro, justamente. Tienen que abrir las compuertas porque está todo inundado aguas arriba, ¿no? Cuenca arriba. Claro, y eso es lo que resalta también, que tiene que haber un manejo de cuenca integrado, ¿no? Donde uno toma una decisión en un lugar, pero sepa que aguas abajo va a tener un impacto. Por eso me parece interesante destacar que este informe trata por lo menos, por un lado, hacer un llamamiento a los gobiernos y a las empresas a tomar decisiones sustentables, pero postula algunos hitos, digamos, algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta los gobiernos, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Uno tiene que ver con las inversiones, que las inversiones sean sustentables y que se tenga en cuenta que la inversión va a tener un cuidado, digamos, que sea de alguna manera verde o amigable con el ambiente. Otro que tiene que ver con la gobernanza del territorio, el gobierno del territorio, la participación pública, que diversos actores públicos estén en conocimiento de lo que está pasando en el paisaje, de los impactos que va a tener una obra en un lugar que va a afectarlos localmente, y que puedan intervenir en eso a través de audiencias públicas, a través de consulta pública, encuestas, plebiscitos. WWF dice que 3 sitios que son patrimonio mundial natural de Argentina están en riesgo y justamente se encuentran dentro de la Administración de Parques Nacionales. Esto no quiere decir que tienen un mal manejo del Parque Nacional de estos 3 lugares. No, justamente lo que identifican es
Por ejemplo, que en el caso de Iguazú son las represas, y no hay una represa adentro del parque, claramente. Más, ni siquiera están de Argentina, están del lado brasilero, Cuenca Arriba. Cuenca Arriba, Sí. Aguas Arriba. Nosotros en nuestra réplica del informe, porque Fundación Vida Silvestre es parte de esta red mundial, que es WWF, nosotros contamos también algunas otras cuestiones que tienen que ver con el parque, porque trabajamos en relación a la selva paranaense y tenemos un contacto más directo con el parque. Y hay otras cuestiones, pero básicamente el informe trata de destacar grandes impactos. En el caso de Talampaya y de Chihualasto, y en el caso de glaciares hablan también de solapamiento también con minería, que es cierto. Y en el caso de... Están fuera de los parques nacionales. Están fuera de los parques nacionales. Sí, no hay un solapamiento directo, sino que hay una afectación de alguna manera de una actividad que ocurre en la región sobre el parque o a través del río, a través de la cuenca, sí, básicamente a través de la cuenca. Y en el caso de glaciares, también nosotros resaltamos el tema de unas represas que se están planeando y que nosotros consideramos que podría llegar a tener un impacto sobre el glaciar. Entonces lo estamos detectando o lo estamos resaltando también en la Gacetilla. ¿Cuál es el impacto podría tener la construcción de estas represas en los glaciares de la zona? Bueno, tiene un impacto. La construcción de la represa tiene un impacto por el nivel de las aguas y claro, del río, y se hacen dos represas concatenadas que tienen impactos en la cuenca, tanto aguas abajo como aguas arriba. Hay una afectación y un cambio en el régimen hidrológico, en el régimen de circulación del agua, y eso tiene el impacto también hacia el lado del glaciar. Está todavía por estudiarse y por verse específicamente cuál es el impacto. El estudio de impacto ambiental no lo informa, entonces ahora se están haciendo, desde el gobierno están haciendo una reevaluación y un reestudio del tema de alguna manera para ver cómo se puede evitar o mitigar de alguna manera el impacto sobre los recursos naturales. Son dos represas que son de gran dimensión y hay que estudiarlo, ¿no es cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando se mira desde el Parque Nacional y desde del Sitio de Patrimonio Mundial. Los glaciares es un parque. Dentro de la Argentina, tanto glaciares como Iguazú justamente son dos áreas naturales protegidas que tienen un buen manejo y son dos de las áreas protegidas que están más visitadas de la Argentina. A la Argentina le genera muchos recursos económicos, tanto a nivel local como también a nivel nacional. Entonces son áreas que tenemos que cuidar, pero también nos dan una devolución en términos económicos. Entonces es un poco lo que el informe también destaca, esa armonización, ¿no? Que no está separado el ambiente del desarrollo. Tenemos que ir de la mano, tenemos que ir hacia el cuidado del ambiente para tener más salud, para tener más trabajo y para también pensar en las generaciones futuras, hijos, nietos y bisnietos, y que ellos puedan apreciar, pero también puedan vivir con aire saludable, con agua y con alimento suficiente, ¿no? La seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, todas esas son cosas que están en la agenda global y que Argentina, por supuesto, las tiene en cuenta. ¿Cómo puede impactar en las economías regionales que estos sitios que son patrimonio mundial natural estén en riesgo? Y bueno, claramente el hecho de que un ecosistema, un ambiente esté en riesgo, lo que hace es que se va deteriorando hasta que deja de cumplir una función ambiental. Por ejemplo, si se deforesta el bosque en los alrededores de Iguazú, eso va a tener un impacto en la fauna y van a empezar se dice muchas veces, cuello de botella de las poblaciones de fauna. Empiezan a haber cuestiones genéticas, de endogamia de las especies. En un ecosistema, si hay un parche que es muy chiquito, las poblaciones de fauna no son tan grandes, ¿no? Y empiezan a reducirse hasta que llega un momento en que puede haber una extinción local. Entonces tiene que haber un intercambio genético que se dice, que es de reproducción de alguna manera entre distintos parches y en el paisaje, no en un lugar acotado.